Hola amigos, nuevamente aquí voy a explicar sobre conceptos antropológicos usando Minecraft. En este caso voy a continuar con el antropólogo Malinowski, que es uno de los más conocidos, ¿no? Bueno, ahorita estoy viendo algo muy curioso que ya no me acordaba, bueno, por ejemplo aquí en el mapa, alrededor de este lago que está aquí antes había el pueblo principal que es donde está la manchita café del lado izquierdo. Y luego abajo había otros dos y arriba en el norte otros dos, precisamente alrededor del lago. Pero ahorita que ya visité dos, pues veo que ya no hay población. Y pues la verdad sí me siento algo culpable porque estoy haciendo que se extingan poco a poco. Creo que estos son los únicos dos supervivientes de este poblado. Con ellos puedo comerciar para que me den unos pantalones de hierro, pero por el momento no estoy interesado. Y con él no, no tengo un comercio habilitado. Bueno, este, vamos de regreso a mi civilización. Y bueno, como les estaba comentando, vamos a hablar hoy sobre Malinowski, que es un antropólogo, bueno, fue un antropólogo polaco que fue muy importante para la antropología porque hubo un antes y un después en la antropología gracias a él, ¿no? Este, lo que él cambió fue precisamente la perspectiva del trabajo etnográfico. O sea que, pues ahora sí que él desarrolló ese trabajo etnográfico, ¿no? Esa etnografía. Eh, pero ¿por qué medio, no? O sea, ¿cómo lo llevó a evolucionar? Pues el simple hecho de ir a la locación de la cultura que se está estudiando, ¿no? El viajar hasta allí para poder observarlos, ¿no? Hacer la observación participativa que pues él mencionaba. Y bueno, ¿qué es la observación participativa? La observación participativa es, espérenme, ahí está. La observación participativa es el tú ir a ese pueblo, a esa cultura, eh, pero no mezclarse con ella, no volverte uno más de ella, ¿no? Que es lo que se hace en la antropología postmoderna. Lo que él va a proponer es que tú vas a hacer con el tiempo, porque es un trabajo amplio de tiempo, bastante extendido, vas a hacer que los habitantes de ese lugar eh, ya no te vean tanto como ese ente que arruina su cotidianidad, ¿no? Ahora, vas a ser parte de su cotidianidad, pero no precisamente teniendo, eh, camuflan, camuflándote de una manera en la que tú te vuelvas parte de esa cultura, sino que te camufles, te vuelvas invisible ante ellos, ¿no? Que ya no seas esa presencia incómoda eh, dentro de su orden natural de las cosas, ¿no? Dentro de ese orden social. Y bueno, pues Malinowski nos decía que primeramente hay que aprender el idioma para pues poder hacer esto, ¿no? Para poder hacer esta observación participativa, pues tienes que saber el idioma. Luego, posteriormente, eh, bueno, vamos a hablar tantito del lenguaje que, bueno, considero que es bastante interesante, mientras voy por zanahorias porque ya no tengo comida. Y bueno, el lenguaje es la parte esencial, es el código que desarrollaron los humanos para poder
expresar necesidades, pensar, pensar es pues una complejidad enorme de simbolismos, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado de Freud y de Kroeber, pues el lenguaje es algo adquirido, ¿no? No es algo que sea hereditario genéticamente, sino que depende completamente del contexto en el cual tú te encuentras. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que el lenguaje depende eh, no precisamente de aspectos físicos, de aspectos étnicos, de aspectos raciales, sino que va a depender simplemente del lugar y el ambiente en el que tú te encuentres. El lenguaje pues es transmitido por medio de otras, de otras personas. Normalmente pues son los padres quienes son la institución quien se encarga de transmitirle de manera natural al hijo el lenguaje, ¿no? Y bueno, y después de esto vamos a hablar, bueno, después de hablar de Malinowski, pues vamos a hablar de Strauss, que pues prácticamente su obra pues está dedicada a todo esto del lenguaje, ¿no? Pero bueno, entonces Malinowski nos decía que hay que distinguir entre dos cosas cuando se va a estudiar a una cultura, las cuales son este, qué es lo que se hace y qué es lo que se dice. De una manera un poco más fácil de entenderla sería este, la visión científica sobre un hecho y la versión popular, ¿no? Que se tiene sobre la acción observada, ¿no? Ahí vimos ahorita que había alguien ahí, no quería dejar de hablar, pero parece ser que sí me está siguiendo, está aquí afuera. Sí, acaba de prender la luz. Sí, ahí está. Bueno, entonces, pues, como les comentaba, esa división entre el pensamiento científico y el pensamiento popular, pues lo va a llamar él lo émic y lo étic. Lo émic, pues es este pensamiento que tiene esa concepción de las cosas que tiene el pueblo, y lo étic, pues es los hechos científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero estudiar una cultura, pues tengo que hacer esta división de entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿cuál es cuál? Pues lo objetivo sería lo ético, del lado científico de las cosas. Y y por la otra parte, pues tenemos lo émic, que es lo subjetivo de las cosas. Y bueno, como último punto, Malinowski nos decía que este, pues hay que llevar un diario de campo en el que tú vas anotando tus observaciones. Y bueno, en este punto, pues Malinowski fue bien, pero bien polémico. ¿Por qué? Pues porque él en su diario de campo, que fue publicado muchos años después de su muerte, toda esa imagen del gran antropólogo que se tenía sobre él, pues se desvaneció un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que mientras él estaba explorando las islas en el Pacífico, su famosa obra de, del intercambio de collares que hizo sobre un estudio en una isla del Pacífico, pues en realidad todas esas anotaciones en su diario de campo que había hecho son atroces, ¿no? En realidad, pues nos deja ver el verdadero Malinowski, que era una persona, pues que, por ejemplo, en este diario narraba experiencias sexuales demasiado extrañas. De hecho, en un apartado de su diario menciona que, por ejemplo, tuvo un sueño en el cual
tenía una experiencia sexual consigo mismo, ¿no? Una experiencia homoerótica, pero consigo mismo, como si hubiera un gemelo de él. Entonces, pues precisamente con este tipo de ideas, y no nada más sobre cosas así tan abstractas, sino, por ejemplo, con observaciones racistas, con observaciones insultivas hacia estos pobladores, pues se dejaron ver en ese diario, ¿no? Entonces toda esa objetividad que pues ahora sí que Malinowski defiende, pues se ve sesgada por este diario que, como les comento, años después fue publicado por su viuda, ¿no? Bueno, por una de sus viudas. Eh, y bueno, sabiendo un poco sobre esto del trabajo etnográfico, pues vamos a ir nuevamente hacia un pueblo, hacia el pueblo del desierto, para poder este, estudiar un poquito más sobre estas relaciones que les comento, ¿no? Entonces, esta vez nos vamos a dirigir en barco. Pero bueno, Malinowski no nada más era eso, ¿no? O sea, Malinowski en realidad este, va a proponer más que eso todavía. No se va a cerrar en eso. Malinowski lo que va a decir es que todas las cosas que están dentro, que son partícipe de esa cultura, tienen una función, ¿no? Por ejemplo, yo en el bote que voy, tiene una función, ¿no? Responde a una necesidad y por eso a toda esta corriente que genera Malinowski, pues se le llama el funcionalismo, ¿no? Y bueno, este, según lo que decía Malinowski es que en toda civilización, cada costumbre, cada objeto, cada material, cada idea, creencia, se relacionan a una función, ¿no? Como les estaba comentando, que es vital y representa una parte indispensable de un todo. Y bueno, pues esto pues se ve representado en su trabajo etnográfico sobre las islas del Pacífico, ¿no? En donde, por ejemplo, hablando nosotros del bote, pues dice, ¿no? Que en realidad el bote, pues no nada más es una simple herramienta, sino que cumple con cierta funcionalidad, pues compleja. Y bueno, yo en este caso, por ejemplo, cumplió con su función de llevarme hasta aquí, ¿no? O sea, yo esta invención que yo creé, pues cumplió con su función de transportarme hacia el norte del mapa. Entonces lo que él quiere decir es que todo avance, toda costumbre, todo objeto material, como lo vimos en este caso, pues tiene una función, cumple con una función dentro de la cultura. Este, y bueno, como algo pues bastante interesante de este antropólogo, mm, como les estaba mencionando al inicio, es que él fue un parteaguas en la antropología. Precisamente porque, pues porque él propone esta idea de acercamiento. Wow. Él propone una idea de acercamiento directo hacia la cultura que se quiere estudiar, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Bueno, vamos en camino hacia el pueblo, ¿no? A ver, ya voy en camino. A ver, ahí voy. Bueno, entonces lo que Malinowski nos decía es que
Necesitamos observar para explicar leyes generales. Esto es un concepto bien interesante, lo de las leyes generales. ¿Por qué? Porque la antropología va a tratar de crear leyes que puedan ser aplicables en toda cultura, ¿no? Por medio de la observación que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, este, podemos observar que en esta sociedad, que pues es bastante pequeña, cada quien cumple con una función, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver al aldeano que estaba trasquilando a la oveja, ¿no? Cumple con una función. Aquí podemos ver pues los cultivos que igualmente, ¿no? Tienen una función específica que pues no siempre es tan sencilla como la alimentación, ¿no? Puede ser incluso una forma de convivencia, puede representar algo religioso, puede representar algo demasiado complejo, ¿no? Y algo que nos va a decir Malinowski con su trabajo etnográfico de las islas del Pacífico es que hay sociedades, hay culturas que le dan más importancia a algo material que por ejemplo a nosotros los occidentales pues se nos haría muy muy vano, pero ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, en este caso pues los aldeanos le dan un valor impresionante a la esmeralda, cuando para mí podría ser que es un objeto inútil, ¿no? Pero bueno, este probablemente para ellos no solamente representa un valor este monetario, ¿no? Un valor del trabajo, ¿no? Un valor que esté relacionado completamente al trabajo, a la obtención de este, ¿no? Podría ser que esté relacionado, que tenga un valor social, ¿no? Que tenga un valor cultural. ¿Y qué quiere decir esto del valor social? Bueno, pues este valor social quiere decir que el valor se lo va a dar no precisamente el trabajo que costó obtenerlo o la mano de obra que requirió hacerlo, sino el, el simbolismo que representa ese objeto, ¿no? Por ejemplo, Malinowski nos ponía el ejemplo de los collares, del intercambio de collares de esas islas, ¿no? Por ejemplo, como para él se le hacía algo demasiado sencillo, demasiado banal, que le dieran tanta importancia a unos collares de unas conchitas, ¿no? Pero para esa cultura pues era algo demasiado interesante, demasiado importante porque representaba eh, pues ciertas relaciones de poder, ciertas relaciones de un intercambio de bienes pues social, ¿no? En este caso, ¿por qué? Pues porque se intercambiaban productos entre, bueno, no productos, ¿no? Se intercambiaban materiales entre pues distintas culturas. Entonces tenía un valor más allá de lo que va a proponer Marx, ¿no? O sea, tenía un valor cultural, que es lo que, que es lo que nosotros podemos ver aquí con las esmeraldas. O sea, realmente las esmeraldas tienen un valor cultural y solo eso, ¿no? Tienen un valor social. No va más allá de eso, ¿no? Y por ejemplo, para nosotros los occidentales, el mayor ejemplo de eso es el oro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el oro en realidad no es un material que sea demasiado útil, ¿no? No es un material que sirva para hacer muchas cosas, que nos haya hecho hacer tantos avances tecnológicos, ¿no? Es un material pues que simplemente responde a una necesidad social, ¿no? Igualmente pues aquí la esmeralda, pues igual, representa cierta característica social. Y por ejemplo, otro mayor ejemplo que tenemos en la vida cotidiana de nosotros es el uso de la moneda, del papel moneda y de la moneda, ¿no? Eso pues en realidad no quiere decir que el papel, o sea, el papelito que tenemos ahí, tenga un valor, pues ahora sí que valioso en el sentido capitalista, podríamos decirlo así, sino, digo, perdón, que tenga un valor, este,
del material, ¿no? Que el material sea costoso, por ejemplo, que esté elaborado de un material difícil de obtener o que sea demasiado compleja su elaboración, que requiera bastante y bastantes horas de trabajo, no, o sea, precisamente va del lado que dice Malinowski, ¿no? Que está relacionado a un valor que nosotros le damos, que el humano le da. Y bueno, pues ya con el dinero, pues es algo contradictorio, ¿no? Porque pues es un valor capitalista, ¿no? Que se le da. Y por ejemplo, en ese afán de monetizar todo, por ejemplo, podríamos decir aquí, en algún momento yo llegar a crear algún tipo de moneda para que ya no sea la esmeralda ese producto a intercambiar, sino pues que ya sea algo pues de un uso mucho más corriente, empezaría yo a monetizar las cosas, ¿no? A darle un valor económico a las cosas. Por ejemplo, no sé cuánto dinero hay aquí, ¿no? Por ejemplo, antes de que existiera todo esto, pues realmente no se le da un valor así de esta manera, sino se le da un valor social, se le da un valor de esta manera. Y pues de esto es lo que también nos va a hablar Malinowski. Este, y bueno, siguiendo lo del trabajo de campo, pues por ejemplo, eh, vamos a analizar el tipo de lenguaje, bueno, no el tipo de lenguaje, vamos a tratar de aprender, entre comillas, el lenguaje que aquí se presenta, porque como podemos ver, tiene una forma de comunicación que es distinta a la mía, ¿no? Entonces yo para poder entender su contexto, que ellos están haciendo, las cosas que ellos están haciendo, su manera de ver las cosas, su manera de pensar, su cosmovisión en general, pues necesito aprender ese idioma. Y bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues eso ya es algo bastante discutido en la antropología contemporánea, pero pues yo creo que ahorita no vale la pena tanto explicarlo porque pues vamos con Malinowski, ¿no? Y bueno, supongamos que yo ya sé su idioma de este pues yo ya podré tener una visión mucho más amplia de cómo funcionan aquí las cosas. ¿Por qué? Porque yo ya estaré este, involucrado en el simbolismo que le dan a las cosas, ¿no? Y bueno, este Malinowski va a tratar de estudiar la cultura por medio de su estructura, ¿no? De sus instituciones. ¿Y qué quiere decir esto de instituciones? Pues cómo están manejados políticamente, en su economía, en su religión, en la familia, todo esto, ¿no? Como estructura. Por ejemplo, nosotros aquí podemos deducir por nuestra observación participante que estamos haciendo ahora, porque lo que estamos haciendo ahora podría llamarse una observación participante, aunque no del todo. ¿Por qué? Pues porque todavía somos esa presencia incómoda bajo la, la mirada de todos estos aldeanos, ¿no? Pero bueno, podemos ahorita decir que su estructura política es sencilla, no parece haber ningún líder, no parece haber ningún tipo de sistema bajo lo que se rige, ¿no? Pero bueno, esto es lo que va a decir Malinowski, ¿no? Bajo, bajo su perspectiva de Emig, puede ser que sí, ¿no? Pero nuestra tarea pues es ver esas instituciones que no son observables a simple vista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son intangibles, ¿no? En realidad, todas estas instituciones es una creación del antropólogo. ¿Por qué es una creación del antropólogo? Porque probablemente estos aldeanos ni siquiera tengan una palabra para definir la, esta institución política, por ejemplo, ¿no? No tienen palabras ni siquiera para definir eso. Entonces, por ejemplo, no es algo que esté palpable, no es algo que sea visible. Entonces, por eso se dice que es una invención del antropólogo, ¿no? El agrupar ciertas características
y denominarlas bajo alguna institución, ¿no? Por ejemplo, su economía, pues podemos ver que está basada en el cultivo del trigo, ¿no? Aquí podemos ver que hay una acumulación de trigo y podemos ver que el agricultor pues tiene ciertos productos a su disposición, que es el pan, las manzanas y las galletas. Y yo le puedo cambiar, él está interesado en que yo le cambie por sandía, por calabaza y por betabel, ¿no? Entonces podemos ver que su economía, pues podría decirse que una parte indispensable es el intercambio de bienes y precisamente podemos ver a qué se le da más valor, ¿no? ¿Qué, qué es lo que les da sentido? Y por ejemplo aquí podemos ver que ellos tienen desarrollado todo esto de la de lo textil, de fabricación de textiles, ¿no? Pero en este caso solo de lana. ¿Por qué? Pues porque solamente tienen lana de distintos colores. Y bueno, y bueno, la cosa es que, por ejemplo, este, no se debe describir lo que vemos como tal. Lo que vemos a primera vista es una mirada desde lo que ya sé. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que es una mirada desde el prejuicio, desde engaños, ¿no? Entonces, la observación participante no es integrarte a la sociedad, como ya lo había mencionado, ¿no? Sino es el volverte invisible. Eh, Y bueno, por ejemplo, al yo querer investigar algo sobre esta sociedad, pues debe de ser un tema que sea bastante reducido. Y de indagar cuáles son las características del tema. Si damos por hecho las cosas, pero este tipo de limitaciones nos van a hacer generar nuestro problema de investigación, ¿no? Le va a dar una mirada particular y me va a hacer escoger los métodos para recabar la información. La mirada nativa se le denomina subjetiva, subjetiva, como lo había mencionado, porque dentro de la cotidianidad no se razonan muchas cosas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado tú y cuestionado profundamente el por qué has estudiado más de 16 años? Pues realmente esto es algo que es parte, ¿no?, de nuestra institución educativa, ¿no? Entonces, pues la propuesta teórica de Malinowski, como les había contado, es la teoría de las instituciones, ¿no? El, eh, por ejemplo, una pregunta de investigación, pues bastante amplia, ¿no? Sería el cómo funciona su institución educativa y cuál es su función, ¿no? Y bueno, es el papel que la misma institución juega dentro del esquema total de la cultura, es lo que tenemos que observar nosotros, ¿no? Las instituciones, pues son la forma de organización social. Bueno, su cotidianidad no es algo reflexivo. Por eso, este, lo émic es subjetivo, ¿no? Y el papel de la ciencia es lo que cuestiona y reflexiona estas cuestiones. El término étic es objetivo, con pruebas de datos recaudados muy positivistas, abordado del lado científico, ¿no?